a este evento, esta plática con la autora a quien también le damos la bienvenida y le agradecemos por estar aquí en Mexicali con nosotros, Pilar Ocampo, autora de este libro Reencuentro con la Esencia, El Camino Guerrero. Voy a dar un breve currículum, lo hicimos así, un resumen porque realmente es muy extenso, ¿no? Todos sus logros. Pilar Ocampo es psicóloga clínica con posgrado en psicoterapia Gestalt, terapia de parejas y trabajo con sueños, hipnoterapeuta clínica certificada, doctorada con honores en psicoterapia en Estados Unidos, doctora honoris causa por el Consejo Iberoamericano en honor a la excelencia educativa. Es directora regional en Estados Unidos de la Organización de las Américas para la Excelencia Educativa, autora, docente y ponente internacional. Actualmente estudia la ciencia y la aplicación de la psicología positiva en Harvard Extension School y participa en el programa avanzado de Gestalt con Robert y Rita Resnick en California, en donde ella reside. Ella tiene su página en internet, si la buscan, Pilar Ocampo. Ella habla, mi visión en la vida. Supe que iba a ser psicóloga desde los 9 años. No recuerdo cómo llegó esa certeza a mi vida. Lo que sí sé es que nunca ha cambiado. Soy afortunada de poder decir que mi pasión y mi misión, mi trabajo y mi misión de vida son lo mismo. Es desde ahí que acompaño el camino de otro ser humano que me permite ser parte de su proceso de sanación y cambio. Con ustedes la doctora Pilar Ocampo. Gracias. Pues muchas gracias, primero que nada, por la invitación de estar aquí. Es la primera vez que vengo a Mexicali, entonces estoy muy contenta de sentirme bienvenida. Bienvenidos a los que hicieron el esfuerzo de estar aquí. Es un gusto que podamos coincidir. Y realmente hablar de este libro, que es un libro que tiene mucho significado para mí. Tiene mucho significado para mí porque nació en un momento de vida personal muy importante y se ha convertido con el paso del tiempo en un parteaguas en mi camino. Cuando yo escribí la primera edición, ya vamos en la tercera y estamos por sacar la cuarta, estaba yo embarazada de mi hijo y el doctor me puso en reposo. Me dijo, no me podía yo mover absolutamente para nada, estaba en un embarazo de riesgo y para mí fue muy difícil tratar de estar tranquila, buscando cosas que hacer. Realmente lo que me di cuenta es que tenía yo tiempo suficiente para poder dedicarme a hacer algo que había querido hacer y que no me había dado el tiempo, que era escribir este libro. Y de la manera como escribí este libro fue pensando en algo que le pudiera yo dejar a mi hijo, que lo ayudara a crecer y a ser mejor. Y así nació este libro. El primero se llamó Encuentro con la Esencia y este ya es el Reencuentro con la Esencia. Y básicamente de lo que habla el libro es de cómo cada uno de nosotros somos guerreros en esta vida. Cómo cada uno de nosotros estamos en este camino para enfrentar a nadie más que a nosotros mismos. Y cómo la vida nos va generando experiencias que nos ayudan de una o de otra manera a ser cada vez mejores, a dar ese paso. Porque finalmente la vida es una lucha, pero puede ser una lucha de dolor o puede ser una lucha de amor. Y de lo que habla el libro precisamente es qué necesitamos hacer o cómo podemos avanzar en el camino para que cada una de estas experiencias que finalmente son dolorosas tengan un sentido para nosotros. Porque la realidad es que las experiencias no las podemos cambiar. Las experiencias están ahí, son eventos de destino en muchas ocasiones. El qué vamos a hacer con ellos y el hacia dónde nos vamos a enfocar es lo que marca la diferencia. Y el libro es un libro que está escrito en un lenguaje muy sencillo, porque para mí uno de los retos más grandes es tratar de poner algo complicado de una manera muy fácil de entender. Y que estas palabras y que estas vivencias y que estas propuestas lleguen a la gente que no tiene conocimientos de psicología. Para ellos hay otras maneras,
pero este es un libro que fue escrito para el público en general. Con el paso de los años ha sido muy enriquecedor para mí recibir, porque al final del libro viene mi correo, que siempre contesto, a veces un poquito más tarde, pero siempre lo atiendo, y recibir mails de personas en diferentes lados de habla hispana, en diferentes países, mencionando el libro, o escribiéndome, haciéndome comentarios. Y cuando me doy cuenta del poder que tiene la palabra escrita, y de cómo nos conecta con seres que jamás vamos a ver frente a frente, pero nos conecta en esa parte tan maravillosa que nos hace ser uno. Estamos hablando finalmente el mismo lenguaje. Este libro toma sentido todos los días. Hablar del reencuentro con la esencia nos habla de dos puntos, que es básicamente sobre lo que se enfoca el libro, que es el ego y la esencia. Y hablar de ego, pues es hablar de un terreno muy pantanoso, le pongo yo en el libro, del ser humano. Porque si bien nunca vamos a poder liberarnos del ego, la realidad es que tampoco esa debería de ser la meta. Porque nuestro ego es el que nos permite ser y manifestarnos en este mundo. Cuando nosotros nacemos, y es parte de lo que habla el libro, vamos generando y se va creando un personaje. Y un personaje que responde a las demandas del entorno en donde estamos. El número de hijos que somos, las expectativas de los padres, cómo llegamos a la familia, y toda esta serie de cosas que de una o de otra manera nos van marcando un rol o una serie de roles. Como seres humanos nosotros necesitamos sobrevivir, y para sobrevivir buscamos adaptarnos y hacer las cosas de la mejor manera que podemos para obtener el afecto, que finalmente es sinónimo de sobrevivencia cuando somos niños. Entonces, ¿qué hacemos? Que empezamos a diseñar o empezamos a aceptar el personaje que se nos está diseñando y empezamos a vivir para eso. En una etapa de nuestra vida es adaptativo y es necesario hacerlo, pero empiezan a presentarse circunstancias en nuestro caminar que nos hacen cuestionarnos si verdaderamente somos lo que nos han dicho que somos, o si verdaderamente estamos felices con lo que somos. De lo que más me ha impactado a mí es escuchar gente que dice, yo ya alcancé, hice todo lo que me decían que tenía que hacer. ¿Por qué no me siento feliz? Y lo triste es que a veces no encontramos la respuesta. Se recurren a antidepresivos, se recurren a una serie de cosas para salir adelante, pero no se busca ampliar conciencia. No hay otra cosa más que nos vamos alejando de nuestra esencia, de lo que nosotros somos. Entonces vivimos para darle gusto a los demás, pero no para realmente alcanzar y satisfacer eso que soy yo y aquello que mi esencia necesita. Las consecuencias las conocemos muy bien: depresión, aislamiento, ansiedad, irritabilidad. ¿Sí? Y cuando estamos sumidos y sumergidos en este tipo de estados, todo se ve terrible. Y la vida duele, y la vida pesa. Y cada paso es un recordatorio de lo mal que estamos. Sin embargo, también estos momentos es la posibilidad que tenemos para detenernos y preguntarnos si verdaderamente estamos viviendo la vida que queremos vivir. ¿Y qué cambios podemos hacer? Entonces el libro es un caminar de profunda autorreflexión, con propuestas de ejercicios muy sencillos que nos llevan precisamente a explorar cada una de las 5 áreas de las que yo hablo del ser humano. El área física, que es nuestro cuerpo; el área espiritual, que no tiene nada que ver con religión, sino que nos conecta con el sentido de vida; la parte afectiva, la parte social y la parte mental.
porque finalmente somos un todo. Y una vez que identificamos en dónde, en cuál de esas áreas es en donde se encuentra el mayor reto, podemos empezar a trabajar en eso. Una vez que descubrimos realmente el personaje con el que estamos viviendo, con el que estoy viviendo en el mundo, puedo empezar a utilizar ese personaje a favor de mi esencia. Porque finalmente Pilar Ocampo también es un personaje. Soy una psicóloga y soy una conferencista y soy autora. Ok, este es un personaje. Ahora, el para qué utilizo ese personaje. ¿Lo utilizo realmente para hacer lo que a mí me nutre? Sí. Y ahí es entonces a donde el ego empieza a trabajar a favor de la esencia. Y es únicamente de esta manera a donde podemos verdaderamente dar esos pasos que nos van a ayudar a sentirnos mucho mejor y mucho más completos. El libro habla también de puntos que son para mí esenciales en nuestro caminar espiritual, que es la gratitud y el servicio. Porque sin gratitud y sin dar un tipo de servicio, realmente nuestra vida pierde mucho sentido. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Y el para qué es el que nos da el sentido a cada uno de los retos y a cada uno de los eventos difíciles de nuestra vida. Cuando no tenemos un para qué, cuando no tenemos ese sentido, nos sentimos perdidos. Y empezamos a buscar respuestas en muchos lados. Pero si verdaderamente me detengo, doy gracias, agradezco, lo que sea, confiando en que me está sirviendo para algo. Y trato de poner todas las experiencias que tengo al servicio de lo que yo considere mi misión de vida, entonces las cosas cambian. Porque para algunos nuestra misión de vida es estar con un micrófono hablando o escribiendo. Para otros es estar en la casa preparando comida para la familia. Y es igual de válido. Y es igual de trascendente. Y aquí lo importante es descubrir realmente en este momento de mi vida qué es lo que a mí me nutre, qué es lo que me haría sentir verdaderamente pleno y realizado. Olvidarnos de qué es lo que van a pensar los demás, olvidarnos de las expectativas de los demás y es buscar aquello que verdaderamente me nutre. Yo tengo un amigo muy querido, él llegó a ser un médico muy famoso, acupunturista, se fue a estudiar a China, dimos conferencias juntos, dimos talleres juntos. Cuando su hija terminó la maestría en España, él dijo, yo ya terminé. Colgó la bata, cerró su clínica y se dedicó a cantar. Porque es lo que siempre quiso hacer. Entonces dijo, yo ya no voy a ver a un enfermo más. Me sirvió en su momento, lo disfruté, me permitió sacar adelante a mi hija, me permitió tener un patrimonio. Ahora finalmente dejo todo y me voy a dedicar a lo que es mi pasión. Y anda grabando ya su tercer disco y anda luchando por su sueño. Y es hermoso encontrar gente así. También es hermoso no esperar tanto, porque no todos son tan afortunados de contar con tanto tiempo para lograr su sueño. Por eso es que yo siempre digo y no me canso de agradecer al universo que soy muy afortunada de que mi misión de vida, mi pasión, mi trabajo sean lo mismo. Porque es lo que me permite viajar por todo el mundo y es lo que me permite seguir amando lo que hago. Y de eso es básicamente de lo que se trata el libro. Entonces, es un libro muy querido para mí por todas estas razones. Y bueno, creo que abrimos ahora un poco el espacio si hay algún comentario o alguna pregunta o algo que podamos hacer, si te parece. Sí. Doctora, ¿no hay alguna parte del libro que sea que a usted le guste mucho, que nos pudiera leer un fragmentito, algo para compartir? Sí, cómo no. Pues vamos a ver a dónde se abre, qué es lo que toque, ¿verdad? Pues está bien. Yo siempre más bien... pues sí, llegó a donde tenía que llegar entonces. Okay.
nosotros no podemos tomar responsabilidad de algo si verdaderamente no ampliamos conciencia. O sea, si ustedes les dan las llaves a un chiquito de 13 años de un carro y le dicen ve, y el niño choca, ¿quién fue el irresponsable? ¿Podemos esperar que un niño de 13 años no choque? Entonces, también como adultos, si no ampliamos conciencia, no importa cuántos años tengamos, si no ampliamos conciencia, no vamos a poder asumir la responsabilidad de nuestra vida. O sea, hay personas de 80 años que son pubertos emocionalmente y no están capacitados para tomar y ampliar conciencia, para tomar responsabilidad y ampliar conciencia. Entonces, hablando de la conciencia, hay diferentes tipos de conciencia que vamos desarrollando y también de eso habla el libro. Y ahorita abriéndolo se abrió en una conciencia que me parece a mí importantísima, que es la conciencia de contacto. Y la conciencia de contacto a lo que nos lleva a reflexionar es que una de las herramientas más importantes que necesitamos desarrollar en nuestro caminar es la selectividad. ¿Con quién, hasta dónde, cuándo, cómo y para qué nos relacionamos? Porque creo que una de las cosas que nos cuesta más trabajo a los seres humanos en general es decir no. En esta cultura, en la cultura americana les cuesta mucho trabajo decir sí a muchas cosas. Hablando de esta cultura, lo que se nos hace más difícil es decir no. ¿Por qué? Porque estamos entrenados, hay que ser amables, hay que ser lindos, hay que ser educados. Bueno, está bien, entiende, ok. Cuando llevamos eso a nuestras relaciones, lo único que empezamos a hacer es a sufrir las relaciones, porque nos perdemos en los demás. Entonces, hay una partecita respondiendo a tu sugerencia que dice, hablando de la conciencia de contacto, una vez que tomamos esta conciencia, nos volvemos infinitamente más selectivos con aquellos con quienes decidimos compartir esta intimidad, porque nos damos cuenta del intercambio energético que se da en un encuentro físico. A mayor intimidad, mayor intercambio. El permitirnos un encuentro inconsciente, o sea, no darnos cuenta, nos puede llevar a tener desde un dolor de cabeza hasta una sensación de impureza o incomodidad. Y aquí nos lleva realmente a reflexionar en esto. ¿Cuántas veces nos ha pasado que a veces simplemente el hecho de estar sentados junto a una persona, ni siquiera tocarnos físicamente, pero como que ya nos pone incómodos? ¿Les ha pasado eso? Es hasta físicamente el cuerpo, de repente a lo mejor me doy cuenta que mi cuerpo ya está así. Digo, pero ¿por qué estoy sentada así? Porque somos seres de energía. Y porque apenas percibimos prácticamente el 12% de nuestra realidad a nivel consciente. Nuestro ser percibe una realidad que a veces nuestra cabeza no valida. Entonces, esta conciencia de contacto nos lleva a reflexionar en esto, a no aceptar más cosas de las que no queremos en el momento, porque es nuestro derecho decir que no, es nuestro derecho marcar un límite, es nuestro derecho, si algo nos incomoda, decir no o decir hasta aquí. Entonces, creo que esto es una herramienta muy útil. Y para decir que no y para marcar un límite no necesitamos gritar. A veces necesitamos gritar, cuando no se nos escucha. A veces no. Entonces, el tener la capacidad de poder adaptarnos a lo que se va necesitando, eso nos habla también de flexibilidad. Entonces, esa fue la partecita donde se abrió el libro. Muchas gracias. Gracias a ti. Ahora, si alguien tiene algún comentario, una pregunta. Sí, ¿qué es la esencia para la doctora? Hermosa pregunta, gracias. Esencia no es otra cosa más que el amor. Y el amor, no el amor humano, el amor entendiendo como esta energía del universo
que nos hace sentirnos que somos parte de un todo. Porque también amamos en función de nuestro nivel de conciencia. El neurótico ama con amor neurótico. O sea, no podemos decir, eso no es amor. A ver, ok, si entramos en un terreno filosófico, pues yo digo, todos amamos a como podemos. En la medida en que nuestro nivel de conciencia se va ampliando y va incrementándose, nuestra capacidad de amar es infinitamente diferente a cuando la tenemos así. Entonces la esencia es regresar a esa parte amorosa que me permite aceptarme como soy, primero yo. Entender que tengo mis limitaciones, entender que no soy perfecto y que nunca lo voy a hacer. Entender que la riego y que la puedo seguir regando y aún así soy valioso. Porque en el momento que yo me otorgo ese poder, se lo otorgo al otro también. El otro día tuve una experiencia con mi hijo, yo tengo un hijo de 8 años. Y entonces estuvimos jugando una tarde y yo le gané y se frustró muchísimo porque él había perdido. Y entonces empezó a decirme, no mamá, tu cerebro es mejor que el mío. Tú sabes más cosas que yo no sé. Se puso en su momento dramático. Y entonces le empecé a recordar momentos en donde yo había cometido errores. Y le dijo, ¿te acuerdas aquella vez de tal? Yo me equivoqué. Sí, ¿verdad, mami? Sí. ¿Y te acuerdas la vez que tú me ganaste y yo no me había dado cuenta cómo se jugaba el videojuego y tú me explicaste? Esa parte yo tampoco la sé. Y su carita fue cambiando. Y no en el sentido de que él se sintiera mejor, sino en el sentido de que viera a su madre que también es humana y que también nos equivocamos. Y ese es un ejercicio muy lindo del ego. Porque el ego es el que nos puede perder de la esencia. Nos hace sentir personas terminadas, nos hace sentir personas perfectas, nos hace sentir que ya estamos en un punto. Es tan riesgoso. Entonces la esencia no es otra cosa más que el amor desde esta concepción de amor. Regresar a la esencia es regresar al amor no solo por nosotros mismos, sino por todo lo que nos rodea. Y ahí es a donde entra esta parte tan importante de la que hablo en el libro, que es la gratitud. Porque para mí la gratitud es la expresión más hermosa del amor. Ni siquiera el sacrificio, sino la gratitud. Saber agradecer de corazón es la expresión más hermosa del amor. Y saber agradecerle a la divinidad, sea como la conceptualicemos, a las personas que han aparecido en nuestra vida, a las circunstancias que se están presentando, nos pone en un plano y en una vibración energética totalmente distinta. Hay algo muy interesante que pasa con la edad, sí. Hay algo muy interesante, es lo que va haciendo la edad va encrudeciendo más las características de personalidad. Esto es una realidad. Entonces el que es un espíritu sabio y el que ha trabajado en la sabiduría de viejo va a ser más sabio. El que ha sido un necio y nunca ha salido de su necedad va a ser más necio. Entonces no podemos esperar que una gente a determinada edad, simplemente por el hecho de la cronología, tenga una ampliación de conciencia, porque no es así. Ahora, también la realidad es que vivimos en una escuela, la Tierra es una escuela y es una escuela espiritual. Entonces, en esta escuela espiritual hay personas que están en kinder, hay personas que están en primaria, hay personas que están en secundaria, hay personas que están en carreras y doctorados y todos andamos caminando en la calle. Una vez que comprendemos eso, entonces dejamos de esperar cosas de la gente. Porque hay personas que ante un mismo evento van a reaccionar de una manera y otras reaccionan totalmente opuesta. Los mismos gemelos reaccionan de manera diferente. ¿Por qué? Porque somos individuales. Entonces, definitivamente no. No vamos a buscar la madurez de una persona en su edad cronológica, sino en la manera como percibe la vida. Hay muchas fórmulas. Yo respeto todas las propuestas. Para mí una manera muy sencilla de saber en qué nivel está esa persona
qué nivel espiritual, de conciencia está, es simplemente escuchar cómo ve el mundo. Y esa es su visión y la respeto. Hay gente que ve el mundo como un caos, como una porquería, como un sufrimiento, y se están queje y queje todo el día, o están critique y critique todo el día. Hay gente que se la pasa agradeciendo, hay gente que ni habla, hay gente que está en otro nivel. Entonces para mí ahí es como, ok. Y no es juicio, es simplemente, ok, ya sé. Entonces, siempre y cuando, si estamos con personas que están en determinada etapa de conciencia, no traspasen límites que nosotros tengamos claros, ¿no? Porque el hecho de que tú tengas un nivel de conciencia a lo mejor más infantil que el mío, no te da derecho a que vengas e irrumpas en el mío. Entonces es mi responsabilidad marcarte un límite, inicialmente amoroso, porque entiendo. Pero si llega un momento en el que lo amoroso no es suficiente, necesitamos tener las herramientas para decir ya estuvo bueno. Porque también necesitamos ser flexibles. El camino amoroso siempre debería de ser la primera opción, desde mi punto de vista. Pero también necesitamos tener el chicote listo por si es necesario. Lo que propongo acá, bueno, no sé si ustedes van a estar en el taller que voy a dar mañana sobre el libro. ¿Van a estar en el taller de mañana? ¿No? El taller de mañana lo que vamos a hacer va a ser precisamente trabajar sobre esas 5 áreas, ¿no? Entonces, es ir revisando área por área, y si no pueden venir el día de mañana, el libro los ayuda. Obviamente no es lo mismo que hacer el ejercicio vivencial, pero el libro los lleva y les explica cada una de las áreas y cómo pueden hacer una autovaloración, porque no van a encontrar aquí nada que ustedes no sepan. El mayor denominador común que yo he encontrado en los mails que me escribe la gente es decir, es que parecía que yo sabía, pero aquí está todo acomodado. Pues claro, porque es que esto ya lo sabemos. Ahora, nos ayuda a esquematizar. A mí siempre me ha ayudado. Y creo que a muchos nos puede ayudar a esquematizar. Entonces, se revisa cada una de las áreas y empezar a poner particular atención. Es muy interesante porque la propuesta básica aquí es, yo hablo de los 2 pies, que es nuestro cuerpo físico y nuestra parte espiritual. Son nuestra base para caminar en esta vida. Si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo físico, obviamente la enfermedad nos va a distraer de muchas cosas. Porque ¿quién puede pensar claro y estar y agradecer si se lastimó un dedo gordo, no? O sea, el cuerpo físico tiene un peso enorme. Entonces, aprender a atender y a honrar el cuerpo en el que vivimos. Y la otra es la parte espiritual, o sea, el tener un sentido de vida. Porque una vez que tenemos estos 2 pies sólidos en la tierra, podemos entonces trabajar en nuestras relaciones importantes, trabajar a nivel social, trabajar en otras cosas. Entonces, básicamente eso es lo que puedes encontrar ahí. Yo quiero comentar que a Pilar la conocí hace algunos meses, sería octubre tal vez, cuando me invitó José Luis Domingo a conocerla en Los Ángeles, bueno, cerca de Los Ángeles, ahí por Long Beach. Y fue cuando me mostró y me enseñó su libro de Encuentro con la Esencia, me lo obsequió para leerlo. Yo creo que soy un lector rápido, yo lo suficiente, y que lo voy a leer una tarde. La verdad que le digo a Pilar que me equivoqué, realmente me equivoqué porque el libro me tardé tal vez 15 días en leerlo, porque fue un viaje, página tras página, estar haciendo un ejercicio de autoconciencia, de autorreflexión, de hacer un viaje al interior. La verdad me detenía y me quedaba pensando, y como dice Pilar, son cosas que de alguna manera todos ya sabemos, pero cuando las vemos plasmadas de una manera tan clara, tan esquematizada, tan profunda como está aquí en el libro, la verdad que nos invita pues a hacer ese viaje al interior de nosotros mismos. Es un libro maravilloso, la verdad, y a Pilar ya le he hecho algunas preguntas, bastantes creo, al respecto de este programa de televisión que grabamos. Y me acuerdo que en esta parte de las 5 áreas que está representando una estrella en pentagrama, el pentagrama humano, yo tenía la inquietud de saber pues si teníamos que estar exactamente equilibrados e iguales en todo, ¿no? Y me decía Pilar, no se trata de estar, el equilibrio no es lo mismo que tener las áreas iguales, sino simplemente
estar lo más balanceado posible para, bueno, para llevar una vida sana, saludable, emocionalmente y físicamente, por supuesto. Por eso los pies que dice Pilar, la espiritualidad y la parte física son fundamentales para lo demás. Yo creo, estoy totalmente de acuerdo también en esa parte. Si no cuidamos el cuerpo, si no lo honramos y si no tenemos esa parte espiritual, yo en un momento en lo particular, en un momento de mi vida, y mi esposa lo puede constatar, pues espiritualmente me consideraba pues un poco perdido, ¿no? Sigo siendo agnóstico, sigo ajeno a cualquier religión, sin embargo mi parte espiritual ha crecido de manera importantísima. Por eso tal vez hoy día pues, estoy dedicado a la psicoterapia y no, bueno, también al negocio, pero una parte importante de mi vocación creo, y la he encontrado a raíz de hace algunos años, esta parte de la espiritualidad manifestada pues a través de la psicoterapia. Y le agradezco a Pilar por su amistad y le agradezco por el libro, porque realmente es un regalo maravilloso, ¿no? Yo sé que ella lo escribió pensando en su hijo, pero bueno, todos lo tomamos como un legado pues para el bien de la humanidad. Y gracias Pilar, te agradezco y gracias por estar aquí en Mexicali con nosotros. Pues, muchas gracias. Gracias.